es cuando se impone el culto y se silencia la conciencia. Hoy ese mismo espíritu está regresando, pero más fuerte, global y engañoso que nunca. En este episodio final, descubrimos una alianza santa en ascenso, donde protestantes y católicos, de izquierda y derecha, incluso activistas climáticos, se unen para presionar por la aplicación del domingo. Expondremos cómo las leyes de descanso se convierten en leyes de culto, cómo los milagros pueden engañar a millones, y cómo la marca de la bestia se enmarcará como una solución para la crisis mundial. Esto es más que política, es profecía, y en el centro de todo esto está la prueba más grande de todas. ¿Obedecerás a Dios o al hombre que protege al trabajador? El caso de las leyes dominicales. Uno de los argumentos más sólidos a favor de las leyes dominicales, tanto en el pasado como en la actualidad, es sorprendentemente práctico más que estrictamente teológico. Es la afirmación de que un descanso dominical impuesto legalmente protege a los trabajadores de la explotación y beneficia a la sociedad en su conjunto. Los defensores a menudo lo plantean de esta manera: necesitamos un día de descanso por ley para que las grandes empresas no puedan obligar a sus empleados a trabajar sin parar. La clase trabajadora merece un descanso, un tiempo para la familia, el culto y la salud. Las leyes dominicales garantizan que incluso el trabajador más pobre pueda descansar, porque si todo está cerrado, no se verá presionado a trabajar. No solo atraía a los clérigos, sino también a los líderes sindicales y a los reformadores sociales. A finales del siglo XIX, por ejemplo, Wilbur Crafts reforzó su cruzada dominical, citando a figuras del movimiento obrero. Se cita a un sindicalista llamado Sr. Broadhurst diciendo: para aquellos que viven una vida de trabajo incesante, el domingo es lo que el arroyo refrescante en el desierto es para un viajero cansado. ¡Qué imagen tan poética! Un oasis refrescante para el alma y el cuerpo. Es difícil no asentir con la cabeza. ¿Quién podría negarle a un viajero cansado un arroyo refrescante? Del mismo modo, argumentaban, ¿quién podría negarle a una nación sobrecargada de trabajo un día de descanso? Otro defensor, W. H. Reiter, lo expresó de forma más severa: las leyes sabáticas se justifican en una república por motivos de autoconservación. El domingo es el día de descanso del pobre, que ni la riqueza ni la maldad tienen derecho a quitarle. Continuó diciendo que el descanso de todos depende de que todos los demás descansen. El privilegio de descanso de cada ciudadano depende de la observancia de un día de descanso por parte de todos los ciudadanos. En esencia, si tan solo unos pocos negocios permanecen abiertos el domingo, otros negocios se sentirán obligados a abrir para seguir siendo competitivos, y los trabajadores perderán su día libre. Por lo tanto, concluyeron que la ley debe intervenir para garantizar el descanso común. Esta línea de razonamiento conquistó muchos corazones. Presentaba la legislación dominical no como una exigencia religiosa limitada, sino como una política social compasiva, casi como una ley laboral o una regulación sanitaria. Pensemos en los paralelismos modernos. Leyes que exigen un salario mínimo o un máximo de horas de trabajo. Muchos vieron las leyes dominicales desde esa perspectiva, una ley pionera de protección laboral para evitar que los humanos sean tratados como máquinas los 7 días de la semana. Este argumento no carece de mérito a primera vista. La preocupación por los trabajadores es absolutamente válida. Dios mismo demostró esa preocupación. En el cuarto mandamiento, dijo que incluso los sirvientes, incluso el ganado, debían descansar en el día de reposo. Éxodo 20:110, Jesús dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para su beneficio. Marcos 2:27 de la mañana. El descanso es un don divino. Y, de hecho, muchas naciones seculares exigen hoy en día al menos un día libre a la semana para los empleados, aunque no necesariamente todos en el mismo día. Entonces, ¿cuál es el problema? La cuestión es qué día y quién lo elige. El problema con las leyes dominicales no es el impulso de dar descanso a la gente, es la unión de ese impulso con la autoridad y la compulsión religiosas. Si un gobierno simplemente dijera que cada trabajador debe tener un día libre de cada 7 según su conciencia, o el acuerdo del empleador, eso sería una cosa. Pero una ley dominical no da esa flexibilidad. Dice que debes descansar el domingo, sea o no el día santo que hayas elegido. Y ahí es donde una regulación laboral neutral se convierte en un mandato religioso. En la década de 1880, el Papa León I XIII se sumó al argumento de la protección del trabajador en el domingo. En 1891, publicó la famosa encíclica Rearmum, en latín, que significa cosas nuevas, en la que abordaba la condición de las clases trabajadoras. En ella, reconocía la explotación a la que se enfrentaban muchos trabajadores en la era industrial. Luego afirmó que el trabajador también tiene intereses que deben ser protegidos por el Estado y, en primer lugar, están los intereses de su alma. ¿A qué se refería? Lo aclaró en la siguiente sección. De esto se desprende la obligación de cesar el trabajo y la labor los domingos y ciertos días festivos.
El Papa decía que el Estado debía salvaguardar el alma del trabajador asegurándose de que pueda honrar el domingo y atender a los asuntos espirituales. Además, León I XIII advirtió que el descanso no debería ser un tiempo de vicio o diversión idólatra, sino que debería ser un descanso del trabajo santificado por la religión. Proyector. En opinión de León, el descanso dominical era tanto un derecho social como un deber sagrado. Sus palabras animaron enormemente a quienes querían una legislación dominical. Después de todo, aquí estaba la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana respaldando el concepto. En particular, el Papa de turno en ese momento, León I XIII, fue citado por los defensores del domingo en Estados Unidos, para demostrar que su causa tenía un amplio respaldo cristiano. Y, curiosamente, en nuestros días, el papado continúa promoviendo el descanso dominical como parte de su doctrina social. Por ejemplo, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si' de 2015, vincula el cuidado de la creación con el descanso dominical. Cuando escuchamos estos argumentos, ya sea de los reformadores protestantes o de los papas católicos, oímos mucho sentido común e incluso ecos de la verdad bíblica. Los humanos necesitan descansar. La sociedad se beneficia cuando las familias pueden reunirse en un día común. Los trabajadores no deberían ser esclavos del beneficio. Estos son principios justos. Sin embargo, el diablo está en los detalles, literalmente. La profecía nos dice que en la crisis final, un movimiento que parezca benigno por el bien común se convertirá en un vehículo para la marca de la bestia. Lo que comienza como una preocupación propia de un cordero, ayudemos a todos a descansar, termina como un decreto propio de un dragón, adoremos según nuestras condiciones, o si no, Apocalipsis 1:11 de la tarde 17. ¿Cómo ocurre esa transformación? Mediante la mezcla de la verdad con el error y la compasión con la compulsión, podemos reconocer que el caso de las leyes dominicales tiene algunos puntos válidos sobre el descanso y los trabajadores. Pero también debemos desenmascarar el error de elegir el día equivocado y elegir la fuerza en lugar de la libertad. Dios sí reservó un día para el descanso. Pero fue el séptimo día, el sábado, según la Biblia. Génesis 2:3, Éxodo 2010. Y Dios sí quería que todos, incluso los sirvientes y los extraños, los extranjeros, disfrutaran de ese descanso. Éxodo 2010. Sin embargo, Dios mismo no impone ni siquiera su propio sábado a nadie. Invita, ordena, ruega, pero no obliga mediante sanciones civiles. En el momento en que recurrimos a la aplicación de la ley para proteger el descanso del hombre, debemos tener mucho cuidado de no cruzar el ámbito de la imposición de una observancia religiosa. Es una línea muy fina. Algunos sugieren, bueno, dejar de lado el fundamento religioso, convertirlo en algo puramente secular, llamarlo un día familiar o un día comunitario. Eso podría sonar mejor, pero en culturas profundamente moldeadas por el cristianismo, todos saben que es efectivamente una observancia dominical. La verdad es que el día de descanso de una persona es el día de culto de otra. No se pueden separar por completo los dos. Por lo tanto, cualquier día de descanso patrocinado por el gobierno favorecerá inevitablemente el día de la religión mayoritaria y obstaculizará el libre ejercicio de la minoría. Y eso es exactamente de lo que advierte la profecía. Él hizo que a todos, pequeños y grandes, se les pusiera una marca. Apocalipsis 1:16 de la tarde. Causa implica coerción. Se hace en nombre de algo bueno, seguridad, unidad, tradición, pero resulta en opresión. Así que el argumento a favor de las leyes dominicales que protegen al trabajador es, irónicamente, la misma razón por la que debemos oponernos a ellas. Queremos absolutamente que el trabajador esté protegido, pero no robándole su libertad de culto. No diciendo que puede tener su descanso, sino solo en nuestros términos y en nuestro día. Hay otras soluciones. Jornadas justas, convenios voluntarios, formación en equilibrio vida-trabajo. En el momento en que sacrificas un día en la ley, marginas a aquellos cuya conciencia está atada a otro. Y al final, si la historia sirve de guía, los sentimientos nobles darán paso a duros castigos para los disidentes. Todo mientras la gente se dice a sí misma que es por el bien común. Qué importante es que expongamos el defecto en el fundamento de este argumento, incluso mientras defendemos el verdadero principio del descanso para todos. Dios ciertamente quiere dar descanso.
Venid a mí y yo os haré descansar, dijo Jesús en Mateo 11:28 de la mañana. Pero el descanso que Él da está ligado a la libertad y al amor, no a mandatos legales. Podemos trabajar por una sociedad que valore el descanso sin cruzar la línea hacia un mandato de la Iglesia y el Estado. Podemos proteger los derechos de los trabajadores sin infringir los derechos de conciencia. Ese equilibrio es delicado, pero es el camino de la rectitud y la sabiduría que subyace a todo movimiento de ley dominical. Ya sea en el siglo IV, en el siglo XIX o en la actualidad, subyace una poderosa idea de que la Iglesia y el Estado deben trabajar juntos para defender lo que es sagrado. Esta idea se ha denominado dominionismo o teología del dominio en los tiempos modernos. La creencia de que los valores y los líderes cristianos deben dominar el gobierno y los sistemas legales. Es esencialmente el sueño de una alianza santa. Sus defensores señalan épocas de la historia en las que afirman que la sociedad era mejor porque las leyes civiles hacían cumplir las doctrinas cristianas. Uno de los ejemplos favoritos que citan es la época del emperador Constantino, el emperador romano que en el año 321 d.C. promulgó la primera ley dominical civil, declarando el domingo como día de descanso del trabajo en el Imperio Romano. También se remontan a la Edad Media cuando, como ellos mismos describen, los estados se regían por la filosofía del Evangelio. De hecho, el Papa León I XIII, a quien conocimos antes, recordó precisamente eso en una encíclica. Hubo una época en la que los estados se regían por la filosofía del Evangelio. Las leyes, instituciones y moral del pueblo, que impregnaban todos los rangos de la sociedad, la Iglesia y el Estado, estaban felizmente unidas. Según León I XIII, este era un ideal para luchar por una época de intercambio amistoso de buenos oficios entre el gobierno civil y la Iglesia. Esta visión es extremadamente atractiva para muchas personas devotas. Imaginen una nación donde todas las leyes alientan la virtud y desalientan el pecado. Sin material obsceno, sin aborto, sin invasiones seculares del tiempo sagrado, etc. Imaginen que la máxima autoridad del país reconoce a Jesucristo como Señor en su Constitución, el objetivo de la Asociación Nacional para la Reforma. Para un creyente frustrado con el secularismo desenfrenado, eso suena como el cielo en la tierra. El grito de guerra se convierte en: devolvamos a Dios al gobierno, y debemos reclamar Estados Unidos para Cristo. Las voces dominionistas modernas argumentan explícitamente que los males, el crimen, la inmoralidad y los desastres de Estados Unidos se deben haber expulsado a Dios de la esfera pública. Al prohibir la oración en las escuelas, eliminar las exhibiciones de los 10 mandamientos, permitir que el domingo pierda su estatus especial, etc. El remedio, dicen, es devolver la Iglesia y el Estado a los territorios conquistados, tal como lo describió León I XIII. Algunos incluso citan las palabras del Papa con aprobación, señalando cómo lamentó los intentos de construir la sociedad sobre doctrinas distintas de las aprobadas por la Iglesia Católica. Desde esa perspectiva, cualquier política que no esté arraigada en la doctrina cristiana es sospechosa. Una destacada publicación católica de 1885, de la que se hacen eco hoy los tradicionalistas católicos, lo expresó claramente: la sociedad no puede funcionar adecuadamente sin las doctrinas aprobadas por la Iglesia Católica. En otras palabras, el verdadero orden social requiere un orden religioso impuesto desde arriba. Es fascinante y aleccionador ver cómo los dominionistas protestantes y los tradicionalistas católicos llegan a un acuerdo en este punto. Puede que difieran en teología, pero ambos quieren que el gobierno civil haga cumplir los primeros mandamientos de la mesa, aquellos que tratan sobre nuestro deber para con Dios. Un pastor moderno podría decir: necesitamos legislar los 10 mandamientos. De hecho, como se señaló anteriormente, un influyente evangélico afirmó que los 10 mandamientos deben legislarse como parte de la conversión de Estados Unidos en una nación cristiana. Esto incluye explícitamente el mandamiento sobre el sábado. Argumentan que si legislamos contra el asesinato y el robo, los mandamientos 6 y 8, ¿por qué no legislar el culto y el sábado? Los mandamientos 1 a 4. A primera vista, eso suena coherente. Pero aquí está la diferencia fundamental: el Estado puede regular cómo nos tratamos unos a otros. Así, las leyes contra el asesinato, robo y perjurio son válidas. Estas protegen los derechos de las personas. Pero el Estado no puede dictar cómo adoramos a Dios, porque eso es una cuestión de conciencia personal y jurisdicción de Dios. Cuando Constantino y los emperadores posteriores comenzaron a legislar el culto, ya sea el descanso dominical, la asistencia obligatoria a la iglesia o la prohibición de las sectas disidentes, cruzaron una línea que llevó a la unión medieval del trono y el altar. Y aunque algunos imaginan que esa época es la sociedad cristiana, también fue una época de terrible persecución para cualquiera que fuera etiquetado como hereje o infiel. La visión de la Santa Alianza siempre conlleva un lado oscuro. En nombre de la defensa de la verdadera fe, tales alianzas han silenciado históricamente a la decencia.
La lógica es que, si nuestra nación va a estar bajo Dios, aquellos que se nieguen a seguirle la corriente no solo se rebelarán contra el Estado, sino contra Dios. Por lo tanto, castigarlos no es solo un derecho, es un deber. Esta es precisamente la mentalidad de esos eventos proféticos finales descritos en Apocalipsis 13, donde la imagen de la bestia habla y hace que aquellos que no la adoren sean asesinados. Apocalipsis 1:15 de la tarde. Una imagen de la bestia significa un sistema que refleja la unión entre la Iglesia y el Estado del papado medieval. Según la profecía, la América protestante formará dicha imagen al unirse con el poder civil para hacer cumplir la práctica religiosa. Y adivinen qué tema se destaca como la prueba, la adoración simbolizada por la cuestión del domingo de reposo. Ya vemos cómo el domingo encaja perfectamente en el marco dominionista. Es una observancia religiosa que creen que tiene beneficios sociales y un mandato divino. Al impulsar las leyes dominicales, pueden argumentar que están fortaleciendo a las familias y honrando a Dios. Es un beneficio mutuo para ellos. Por eso hoy en día no solo se oye a católicos de más edad, sino también a una nueva oleada de protestantes pedir leyes de descanso sabático. Incluso los expertos seculares hartos del consumismo incesante a veces le prestan su apoyo, sin darse cuenta de los matices religiosos. Todo esto genera impulso para lo que el Apocalipsis llama la marca de la bestia, la marca de la autoridad de Roma, que históricamente la Iglesia Católica ha reivindicado como la observancia del domingo. El domingo es una institución católica. Ni un solo pasaje de las Escrituras justifica su transferencia. Desde el último día de la semana hasta la primera edición de Catholic Press, Sydney, la bestia, símbolo de la Roma papal en la profecía, tiene una marca, y esa marca es el cambio de la ley de Dios para exaltar el domingo. Una América dominada por los protestantes que impone la santidad del domingo es esencialmente protestantes que extienden sus manos a través del Golfo para unirse a Roma en su propia y preciada tradición, y, de hecho, a finales del siglo XIX vimos a protestantes decir abiertamente que con mucho gusto unirían sus manos a los católicos para lograr leyes dominicales. Hoy lo vemos en los movimientos ecuménicos, donde las diferencias se dejan de lado para luchar juntos contra el secularismo. ¿Qué está pasando? Se está preparando el escenario para una alianza sin precedentes. Piénsenlo. Los protestantes conservadores, los católicos tradicionalistas e incluso algunos judíos y musulmanes ortodoxos, que valoran sus días santos, podrían unirse en el mínimo común denominador del domingo como día de descanso civil, ya que es el más ampliamente reconocido en la herencia occidental. Los liberales, por su parte, podrían unirse por razones sociales y medioambientales. A medida que se forme esta alianza, los milagros o eventos extraordinarios profetizados, grandes maravillas en Apocalipsis 1:13 de la tarde -14, podrían darle credibilidad divina a los ojos del público. Entonces llegará la prueba definitiva, una ley que obligará a todos a honrar el sábado cristiano o enfrentar sanciones económicas y, finalmente, físicas. Apocalipsis 13 en 161 5:13 de la tarde, 15. Esta es la teocracia que salió mal, una falsa alianza santa que hace cumplir lo que Dios no ha ordenado. Es crucial enfatizar que Dios desea una sociedad que lo honre, pero de manera voluntaria. En la crisis venidera, aquellos que se mantienen fieles son descritos como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 2:12 de la tarde. Obedecen los 10 mandamientos, incluido el verdadero sábado, por fe en Jesús, no por compulsión de poderes terrenales. En el lado opuesto están aquellos que, por coerción o conveniencia, aceptan la marca del poder de la bestia y su sistema de iglesia-estado. La línea divisoria es la lealtad, la autoridad de Dios versus la autoridad religiosa humana. La teología del dominio dice que la autoridad humana, si es ordenada en una teocracia, puede reemplazar a Dios para imponer la adoración. La palabra de Dios dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29 de la mañana. Especialmente en asuntos de adoración. No podemos exagerar cuán significativo será este enfrentamiento. Parecerá ser para la gloria de Dios, una alianza santa para salvar a la sociedad. Pero en realidad será la prueba final de a quién adora y obedece cada persona. No es de extrañar que Apocalipsis emita una solemne advertencia. Si alguno adora a la bestia a su imagen, y recibe su marca, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14 en 9-10. Dios es amor, sí, pero cuando se trata de adoración forzada, un ataque directo a su trono, dice basta. La triple unión del protestantismo, el catolicismo y el espiritismo, los milagros engañosos, llevarán al mundo a creer que el error es verdad. Pero los que conocen a Jesús reconocerán su voz y no seguirán a otra, sin importar cuán popular o poderosa sea.
Mientras se forma esta santa alianza, recordemos un detalle que a menudo se olvida. Dios nunca pidió la ayuda del Estado para imponer su adoración. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Juan 6:36 de la tarde. Cuando Pedro desenvainó su espada para defender a Jesús, Jesús le dijo que la guardara. Mateo 26:52. El Evangelio conquista por la verdad y el amor, no por decretos legislativos o policiales. La Iglesia pierde su pureza y poder cuando toma el brazo del Estado. En realidad, traiciona a Cristo, como cuando los clérigos de antaño pidieron a las autoridades romanas que crucificaran a nuestro Señor. Debemos aferrarnos a este principio, incluso si nos encontramos en minoría. Podemos anhelar profundamente que nuestra nación se arrepienta y honre a Dios, pero debemos hacer la obra de Dios a la manera de Dios, a través de la predicación, la enseñanza, el servicio y la oración, nunca a través de la fuerza. Cualquier atajo a través de la política y la coacción será contraproducente, y conducirá exactamente a lo que predice la profecía, un reino falso que será arrasado cuando Cristo establezca su verdadero reino eterno que despedazará y consumirá todos estos reinos. Daniel 2:44 de la mañana. En ese reino, la justicia y la misericordia se besan. Salmo 85:10. Y toda alma sirve a Dios por amor. Una coalición improbable. La izquierda y la derecha se unen el domingo. Vivimos en una época de polarización extrema. Parece que los conservadores y los liberales no están de acuerdo en casi nada. Sin embargo, sorprendentemente, el movimiento para hacer cumplir la santidad del domingo está forjando un puente entre estos dos bandos. Está tomando forma una coalición improbable, una que la profecía predijo, pero que muchos nunca esperaron ver tan claramente. En la derecha religiosa, tenemos a nacionalistas cristianos y tradicionalistas que impulsan las leyes dominicales como parte del regreso de Estados Unidos a Dios. En la izquierda secular o religiosa, tenemos defensores de los trabajadores, ecologistas y voces de justicia social que piden un día de descanso universal para promover el bienestar familiar y combatir el cambio climático. Están a kilómetros de distancia en muchos temas, pero en este, encuentran una causa común. Todos merecen un día libre. Hagámoslo domingo. Esta convergencia se describió hace mucho tiempo en términos simbólicos en el libro de Apocalipsis. Habla de personas que reciben una marca en la frente o en las manos. Apocalipsis 1:16 de la tarde. Los que están en la frente representan a personas que están convencidas intelectual y espiritualmente, creen verdaderamente en la causa del domingo como la voluntad de Dios. Pensemos en los conservadores fervientes que lo ven como el sello de Dios o necesario para el renacimiento nacional. Las personas marcadas en la mano representan a personas que pueden no creerlo en su fuero interno, pero que aceptan la aplicación de la ley por razones prácticas, conveniencia, presión social o beneficios. Pensemos en personas más seculares o liberales que dicen, bueno, un día libre semanal tiene sentido para la sociedad. Apoyaré la ley por el bien común, incluso si no la presentan como un mandato divino. En la profecía, ambos grupos se unen para presionar a todos para que la cumplan. El fanático religioso y el humanista secular terminan en el mismo equipo. Por extraño que parezca, la Biblia lo expresa de forma sucinta. La marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 1:16 de la tarde. Y así, hoy vemos a las personas de la frente, devotos defensores del domingo, y a las personas de la mano, defensores pragmáticos del día de descanso, trabajando en conjunto. Unos cuantos ejemplos del mundo real ilustran el panorama. Un legislador conservador podría argumentar a favor de los cierres dominicales porque Estados Unidos necesita volver a observar el Día del Señor. Es parte de nuestra herencia cristiana. Mientras tanto, un concejal liberal podría votar a favor de la misma ley de cierre dominical, alegando que se trata de los derechos de los trabajadores y de la calidad de vida. Las familias deberían pasar el domingo juntas. Distinta retórica, mismo resultado. O pensemos en cómo los pastores protestantes claman por el arrepentimiento nacional y el Papa aboga por un domingo de reposo medioambiental para salvar el planeta, complementando el mensaje del otro. Uno apela al deber religioso, el otro a la supervivencia y la ecología. Como se mencionó anteriormente, incluso los activistas climáticos seculares están sugiriendo un sábado verde, una interrupción semanal de la actividad humana para reducir las emisiones de carbono. A menudo proponen el domingo, ya que se alinea con los patrones culturales existentes. Pocos se dan cuenta de que se están haciendo eco de los objetivos de las autoridades religiosas. Es la tormenta perfecta. Argumentos morales, sociales, económicos y ecológicos fusionándose en un solo día, una sola ley. Así pues, el escenario está preparado para lo que podríamos llamar una unión triple. De hecho, un escritor cristiano del siglo XIX predijo, reflexionando sobre el Apocalipsis, mediante los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo,
Satanás someterá al pueblo a sus engaños. Los protestantes extenderán sus manos a través del Golfo para estrechar las manos del poder romano. Y bajo la influencia de esta triple unión, este país seguirá los pasos de Roma en el pisoteo de los derechos de conciencia. Lo vemos suceder. Los protestantes se acercan a Roma. Comprobado. El movimiento ecuménico es fuerte y la observancia compartida del domingo se menciona a menudo como un punto de unidad. Los protestantes en Roma se acercan a los poderes seculares, incluso al espiritismo o a los movimientos populares. Comprobado. Los derechos de conciencia, específicamente el derecho a guardar el verdadero sábado del séptimo día de Dios, están siendo amenazados, aunque la mayoría aún no lo percibe. Esta coalición es poco probable en el sentido de que, por ejemplo, ¿quién habría pensado que los gobiernos seculares de Francia o Alemania, orgullosos de su ley o secularismo, impondrían sábados similares a los de la Iglesia? Pero lo hacen. Tiendas cerrado los domingos por ley en muchos lugares, con el respaldo de los sindicatos. ¿Quién habría imaginado que demócratas y republicanos se pondrían de acuerdo en una iniciativa basada en la fe? Pero cuando llega una crisis, digamos una emergencia o calamidad nacional, observe lo rápido que una propuesta de descanso dominical podría ganar apoyo bipartidista como una solución unificadora. Ya cuando ocurren desastres como huracanes o pandemias, hay voces que claman que podría ser el juicio de Dios y que necesitamos volver al culto. Otros piden un tiempo para pausar nuestra economía y dejar que la tierra sane. Estos sentimientos no harán más que crecer. Desde una perspectiva profética, también sabemos que las señales milagrosas reforzarán esta coalición. Apocalipsis 1:13 de la tarde -14 describe grandes maravillas e incluso fuego del cielo que desciende ante los ojos de los hombres para engañarlos y que apoyen a la bestia y su imagen. Uno puede imaginar apariciones o milagros en los que figuras religiosas populares o incluso imitaciones de santos o de Cristo instan a la gente a volver al culto dominical. Los indecisos se dejarían convencer. Después de todo, si incluso la propia naturaleza parece favorecer este movimiento, menos contaminación los domingos, quizás algunas curaciones inexplicables, la gente dirá, esto debe ser de Dios. Por lo tanto, la alianza de izquierda y derecha se sentirá reivindicada tanto por la razón como por el milagro. El peligro de esta coalición, por supuesto, es que pisotea la conciencia individual. La minoría de guardadores de los mandamientos que honran el sábado bíblico será pintada como extraña, antipatriota, tal vez incluso chivos expiatorios de por qué Dios no está bendiciendo a la nación por completo. Ya en la década de 1880, los adventistas fueron acusados de ser la causa de que el Señor retuviera las bendiciones de la tierra porque trabajaban en domingo. El editorial del Christian Statesman de 1884 dijo esencialmente que católicos y protestantes deberían unirse y que aquellos que impulsan el secularismo, los ateos políticos, deben ser opuestos a toda costa. Adelantándonos rápidamente, una vez que la observancia del domingo se imponga a nivel nacional, esos molestos guardadores del sábado que se nieguen a cumplir, serán vistos no solo como disidentes, sino como obstáculos para la unidad y la paz. La coalición probablemente dirá, tendríamos paz y prosperidad si tan solo esos pocos se sumaran al programa. Comillas, son testarudos, radicales. Quizás incluso estén causando estos desastres al enojar a Dios. Por lo tanto, la mayoría racionalizará medidas cada vez más punitivas, multas, pérdida de empleo, encarcelamiento, incluso un decreto de muerte, como indica Apocalipsis. Apocalipsis 1:15 de la tarde. Es aterrador lo rápido que una sociedad puede volverse contra un pequeño grupo cuando está convencida de que es por el bien común. Lo hemos visto en la historia con otras minorías que han sido utilizadas como chivos expiatorios. La profecía dice que sucederá con el tema de la adoración verdadera frente a la falsa. Pero no olvidemos que, aunque esta coalición parezca poderosa, no es invencible. Dios siempre preservó un remanente en la historia, desde los 7000 de Elías que no se inclinaron ante Baal hasta los protestantes fieles que se esconden en los Alpes y los esclavos que cantan la verdad bajo amenaza. En la crisis final, un remanente permanecerá, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 2:12 de la tarde. Puede que no parezcan poderosos, podrían ser ridiculizados tanto por la izquierda como por la derecha, sin embargo, Dios los llama sus santos. Lo hermoso es que incluso entre la coalición, habrá individuos cuyos ojos se abrirán a la verdad. Algunos cristianos devotos que guardan el domingo se darán cuenta de que, espera, el día de reposo bíblico es el sábado, la tradición me ha engañado. Comillas. Y algunas personas seculares sinceras verán la hipocresía de forzar la conciencia y se unirán a las filas de los que defienden la libertad. La coalición no contará con todos. El mensaje de amor y advertencia de Dios, los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 en 6-12, llamarán a la gente a salir de Babilonia.
de la confusa adoración impulsada por la coalición a su luz maravillosa, y muchos responderán, incluso en la hora 11. Por lo tanto, nos encontramos al filo de la navaja del destino profético. Se está formando una alianza que alguna vez pareció imposible. Aquellos que normalmente chocan se están dando la mano en una plataforma común de adoración falsa. Esto indica que la prueba final está cerca. Pero no debemos tener miedo. Jesús oró por la unidad, pero una unidad en Él y en la verdad. Juan 5:17 de la tarde menos 21. No una unidad en el error. El impulso actual es una falsificación de esa verdadera unidad. Finalmente se derrumbará porque está construido sobre arena, sobre decretos humanos en lugar del mandato de Dios. Nuestro papel es hacer brillar con amor y firmeza la luz de la verdad en medio de esta oscuridad creciente. A los conservadores defensores del domingo, podemos abrir las Escrituras y decir: acuérdate del día de reposo, el séptimo día para santificarlo, Éxodo 28:10. A los liberales defensores del descanso, podemos decir: sí, el descanso es vital, pero debe ser voluntario. Aquí hay un camino mejor, un camino divino que bendice sin coacción a todos. Exaltamos a Cristo, Señor del sábado, Marcos 2:28 de la mañana, quien ofrece verdadero descanso para el alma, Mateo 11:28 de la mañana. Y nos invita a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra guardando el día que santificó. Apocalipsis 14:7, Éxodo 2011. Algunos escucharán y se unirán al lado de Dios. Aquellos que no lo hagan pronto verán el verdadero rostro de la coalición cuando caigan las plagas y los pecados de Babilonia queden expuestos. Apocalipsis 10. Se están trazando las líneas. Las frentes y las manos se están marcando en principio incluso ahora mientras las personas alinean sus mentes o simplemente sus acciones externas con esta exaltación dominical emergente. Pero Dios también está sellando a sus siervos. Apocalipsis 7:23 de la mañana. Sellándolos con su ley en sus frentes. Hebreos 8:10 de la mañana. Apocalipsis 14:1. Ese sello está conectado con el verdadero sábado. Ezequiel 2012:20. Por lo tanto, el problema final realmente se reduce a la lealtad, una contienda entre el sello de Dios y la marca de la bestia. La improbable coalición está respaldando al lado equivocado de esa contienda, aunque no lo saben, pero los fieles de Dios de todos los orígenes, de izquierda o de derecha, escucharán su llamado y saldrán a defender el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. Aunque sean pocos en número, son la luz del mundo en su hora más oscura. Que la coalición se enfurezca y las naciones legislen. Nuestra tarea es obedecer a Dios antes que a los hombres. Con las Escrituras como guía y el amor de Cristo en nuestros corazones, nos resistiremos a unirnos a cualquier movimiento que pisotee los derechos de conciencia. Recordamos que Jesús mismo fue víctima de una alianza impía. Fariseos y saduceos, opuestos ideológicos, se unieron a Herodes y Pilato, la Iglesia y el Estado, para crucificar al Salvador. Así será para sus seguidores. Pero así como a la cruz le siguió una tumba vacía, nuestras pruebas actuales serán seguidas por el triunfo, la coalición del error se derrumbará en el resplandor de la venida de Cristo. Y los mansos que no quisieron rendir su conciencia heredarán la tierra. Mateo 5:5. El universo verá que el camino de amor y libertad de Dios queda vindicado, y nunca más se levantará una coalición del mal, porque el pecado y los pecadores ya no existirán. En ese día eterno, todos adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No por la fuerza, sino por elección gozosa, precisamente lo que la falsificación de Satanás intentó y no pudo suprimir. Así que, levanten la cabeza. Los dolores de parto no solo se refieren a la crisis, sino al nacimiento. Un mundo nuevo está a punto de nacer donde Dios enjugará todas las lágrimas. Apocalipsis 21:4. Las crecientes contracciones del mal simplemente nos dicen que el parto está cerca, la segunda venida y la restauración de todas las cosas. Jesús comparó el fin de los tiempos con una higuera. Cuando brotan sus hojas, ya sabes, el verano está cerca. Mateo 2:4-3-2-33. Viendo todo lo que hemos comentado, sabemos que su venida está incluso a las puertas. Por lo tanto, ahora es el momento de despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 1:11 de la tarde. Despierta, canta y sigue teniendo esperanza, querido amigo. Sean cuales sean las pruebas que enfrentes, ya sea el ridículo por guardar el sábado, la pérdida del trabajo o los malentendidos familiares, Jesús está a tu lado. Él promete: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8:31 de la mañana.
Los héroes de la fe en Hebreos 11 soportaron vituperios, azotes, cárceles y más para obtener una mejor resurrección. Hebreos 11:35 de la mañana menos 38. Nos apoyamos en sus hombros. El mismo Dios que sostuvo a Abel, Moisés y Elías nos sostendrá a ti y a mí. En la tranquilidad de tu corazón, decide ahora que Jesús lo vale todo. Sea lo que sea que este mundo te ofrezca a cambio de tu lealtad a Él, ya sea seguridad, popularidad o incluso tu vida, di con fe: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. El valor para enfrentar fosos de leones u hornos de fuego no se materializa de repente en una crisis. Se construye a diario caminando con Dios y conociendo su fidelidad. Empieza por confiar en Él en los desafíos más pequeños de la vida hoy y encontrarás su gracia abundantemente suficiente cuando lleguen los más grandes, mañana.